El último adiós al último de los padres del Estado de Israel, Simón Peres, fallecido el 28 de septiembre a los 93 años, como consecuencia de un ictus. Celebrada en la Basílica de la Manifestación de Jesús en Emaús al-Kubeibe, la solemnidad de los discípulos Simeón y Cleofás junto a la comunidad franciscana. Tuvo lugar en Belén una semana de oración por la paz, en respuesta al llamamiento dirigido a todo el mundo por parte del Papa Francisco. Estudiantes italianos y palestinos en un intercambio intercultural pusieron en escena en Belén la obra La Primera Navidad, un verdadero mensaje de paz. El camino de la palabra de Dios sobre el monte Sinaí en rollo de papiro, en inscripciones en piedra, en pergamino hasta nuestros días. Una historia explicada a través de los profesores del Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Hay quien lo define como un hombre de paz, una paloma, otros como un halcón, otros como un gran hombre de Estado, otros como el rostro de Israel. Lo que es seguro es que el mundo entero no ha quedado indiferente a la muerte de Simón Peres, que tuvo lugar durante la noche del miércoles 28 de septiembre, 2 semanas después de su hospitalización por un ictus, recién cumplidos los 93 años. Son muchos los admiradores y autoridades llegados de todo el mundo a Jerusalén para dar su último adiós al hombre de Estado, en la capilla ardiente instalada frente al Parlamento y durante el funeral celebrado en el Monte Hers. He sido siempre considerado controvertido durante gran parte de mi vida, declaraba al diario Haaretz en 2007 el mismo Peres, y continuaba: de repente me he convertido en popular. No sé cuándo me equivocaba, si entonces o ahora. Controvertido es el adjetivo ineludible en los memoriales al último de los padres fundadores de Israel. 70 años en política, en muchísimos papeles diferentes. Viceministro, varias veces ministro, 2 veces primer ministro y presidente, el 9º de la fundación del Estado. No debemos hacer un balance de lo que el presidente Peres ha hecho o no ha hecho, o debería haber hecho, sino subrayar los aspectos positivos, lo que trató de hacer por la paz. Quello che ha cercato di fare per la pace. Los acuerdos de Oslo del 93, primer pacto de la historia firmado por Israel y Palestina, que le valieron el Premio Nobel de la Paz, junto al entonces primer ministro Isaac Rabin y al líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat. En el 93 funda el Centro Peres por la Paz de Jaffa, que promueve el diálogo entre judíos y árabes y entre Israel y los estados vecinos. Ha acogido a 3 papas en Tierra Santa, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y es suya la idea de un encuentro en el Vaticano con el actual papa Abu Mazen, el 8 de junio de 2014. Una de sus frases preferidas decía: el hombre de paz es un hombre joven, y el hombre joven es un hombre de paz. Creo que esta frase, que es también una frase llena de contradicciones, porque era un hombre lleno de contradicciones, puede expresar su personalidad. Possa esprimere la sua personalità. Il Santo Padre reconoce El Santo Padre reconoce que la mejor manera de acoger y mantener viva la herencia del presidente Peres es comprometerse con la paz y la reconciliación. Creo que este es el camino que debemos tener vivo y abierto ante nosotros. Io credo che sia questo il cammino, che dobbiamo tener vivo e aperto dinanzi a noi. Religiosos y cristianos locales llegan en autocar a Emaús desde Jerusalén para la celebración de la solemnidad de los 2 discípulos Simeón y Cleofás. Para mí, como consagrada, muy importante. Para mí es una alegría enorme celebrar el retorno del Señor resucitado, aparecido a los discípulos, que les pidió que se quedaran. Así que he venido aquí también yo para renovar mi fe, pidiendo al Señor que se quede conmigo y pueda testimoniar esta presencia viva entre nosotros. Viva en medio a nós. La Eucaristía fue celebrada en la Basílica de la Manifestación de Jesús, construida sobre el lugar donde se cree que estaba la casa de Cleofás. Estoy muy contento de haber venido con mi familia para participar en esta misa. Espero que también otros vengan aquí para preservar la espiritualidad y la fe en este lugar.
Como narra el Evangelio de Lucas, los 2 discípulos de Maús estaban volviendo de Jerusalén después de la Pascua, tristes por la muerte de Cristo, que habían esperado que fuera el artífice de una liberación política. Jesús se acercó entonces y les explicó el verdadero significado de la pasión y resurrección a la luz de las Escrituras. Cuando Jesús les explica esta lectura pascual de la vida, sus corazones se inflaman y le invitan a quedarse con ellos. Y cuando Jesús parte el pan, abren los ojos, lo reconocen y vuelven a Jerusalén. En la homilía, el custodio de Tierra Santa hizo un paralelismo con la realidad actual, afirmando que la historia de los discípulos es también el camino que todo cristiano recorre en la vida. Muchas veces también nosotros estamos desilusionados, desmotivados, cansados, estamos en fuga de la vida y no hacemos caso al hecho de que Jesús está caminando con nosotros y nos está ayudando a leer, en esta clase de lectura pascual, nuestra existencia, también las páginas dolorosas, difíciles, sufrientes. Esta es una de las pocas ocasiones del año en las que la Basílica de la Manifestación de Jesús recibe a un gran número de fieles cristianos, ya que la ciudad de Maús al-Kubeibe es totalmente musulmana, a excepción de una sola familia. La experiencia de ser cristianos en este lugar es una gran ocasión de crecimiento. Es un ejemplo de cómo aprender y vivir radicalmente el testimonio de Cristo. Se espera de nosotros que transmitamos este testimonio a todos, sean cristianos o no. Al término de la misa, los fieles asistieron a la velada inaugural del Terra Santa Organ Festival, un ciclo de conciertos que llenará los santuarios de Tierra Santa, además del Líbano, Egipto y Siria, hasta el mes de febrero. Los cantos y la música hicieron resonar en el santuario la misma demanda que los discípulos hicieron en el mismo lugar hace más de 2000 años. Señor, quédate con nosotros. Todo el mundo reza unido por la paz. Así, el Papa Francisco envió a parroquias, asociaciones eclesiales y fieles a vivir un momento de oración como una jornada de plegaria por la paz. Llamamiento acogido también en Belén por el Centro Palestino Guiam, Centro para la Resolución de los Conflictos Palestinos, que para la ocasión ha organizado un encuentro de oración junto al muro de separación. A través de esta iniciativa nos dirigimos a Dios, porque el hombre no es nada si Dios no nos escucha. Reunidos bajo el lema para que todas las barreras y muros caigan, los presentes, cristianos y musulmanes, han rezado para que todos seamos llamados a ofrecer al mundo un fuerte testimonio de nuestro común empeño por la paz y la reconciliación entre los pueblos, tal y como subrayó el Santo Padre. Cada año celebramos la Semana Internacional de Oración por la Paz. Es una invitación a comprometerse y a asumir una mayor responsabilidad para poner fin a la ocupación y para difundir los principios de justicia y de paz en Palestina. Un momento intenso de oración que concluyó con un gesto de esperanza, el encendido de velas colocadas en el interior de cajas de gases lacrimógenos vacías, subraya una vez más la necesidad de construir puentes y no muros. Un viaje teatral y musical, pero no solo eso, un verdadero mensaje de paz. Es así que los estudiantes de la Escuela Ladina de Fassa, en Italia, han puesto sobre el escenario, junto a estudiantes de algunas escuelas de Belén, en el corazón de la ciudad de la Natividad, en el espacio de la Fundación Juan Pablo II, el espectáculo La Primera Navidad. Un hermanamiento el suyo sui generis. Música, danza y teatro han permitido a los estudiantes italianos y a los palestinos unirse en este especial intercambio intercultural. Visité la zona del Valle de Fassa, en Italia, que es una zona bellísima, y mientras estaba allí me encontré con este grupo, que me informó de su espectáculo titulado La Primera Navidad. Entonces les propuse venir a representarlo aquí, a Belén.
Y es así que este sueño comenzó. Mis profesores explicaron el proyecto y enseguida el padre Ibrahim nos dijo que este proyecto se llevaría a Belén. Para nosotros era un sueño. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud dijo: soñad a lo grande. Y creo que hemos soñado a lo grande. Y hoy estamos aquí para este espectáculo. Penso que abbiamo sognato in grande e oggi siamo qui per questo spettacolo. Hemos colaborado muy bien con los italianos y ellos han quedado contentos de nuestra puesta en escena. Este espectáculo representa el nacimiento de nuestro Señor Jesús, donde nuestro papel es representar al diablo que trata de impedir el bien. El viaje es el elemento en común en la narración de la obra, con la música que juega un papel fundamental. Una manera de educar y promover la cultura de la paz, el respeto por la diversidad cultural y la dignidad del hombre. La scuola si trova in una realtà di minoranza linguistica. La escuela se encuentra en una realidad de minoría lingüística. Nuestra lengua es el ladino y oiremos esta tarde canciones tanto en ladino como en árabe. Esto es algo bellísimo porque quiere decir que respetamos mucho las identidades de los pueblos. Dell'identità dei popoli. Creo que esto es un ejemplo de lo que el Papa llama construir puentes. Es muy importante entre países y entre culturas tener estos contactos. Porque sobre todo, cuando son los jóvenes los que tienen estos contactos, pueden crecer con una apertura mental hacia los otros y hacia el mundo, que creo que es cada vez más indispensable, también en perspectiva del futuro. Indispensabile oggi e anche in prospettiva di futuro. El mensaje de los profetas y la tradición de los sabios y los escribas no se quedó en una mera expresión oral, sino que comenzó a ponerse por escrito. El proceso es largo y comienza con incisiones en piedra y arcilla. La Biblia es la palabra escrita que Dios, revelándose en la historia humana, hizo resonar en el tiempo a través de las palabras de los profetas, de los sabios, de Jesús y de los apóstoles. Los primeros 5 libros de la Biblia forman un todo que los judíos consideran central para su experiencia religiosa, la Torá. La Biblia, La Biblia, este conjunto de libros, tiene 2 autores. El autor divino, que es Dios mismo, y el autor humano, que son los hagiógrafos, los escritores. Dios, como autor divino, ha inspirado, ha asistido la inteligencia, la voluntad, las facultades ejecutivas. Es decir, aquello por lo que un escritor es tal. Los hombres, que después han puesto por escrito la palabra con su genio literario. Con palabras y hechos lo cristalizan. Se detienen en la escritura y constituyen lo que nosotros llamamos la Biblia. La historia del pueblo de Dios comienza con la llamada dirigida a Abraham a dejar su propia patria y una promesa: haré de ti un gran pueblo. Las vicisitudes del pueblo de Abraham se desarrollan durante siglos y tuvieron como ámbitos muchos lugares de Oriente y también el desierto. Sobre el Sinaí se revela a Moisés. El Sinaí fue el escenario en el que se concluyó la alianza entre Dios y su pueblo. Dios, después de haber hablado muchas veces y de diferentes maneras a los profetas, últimamente en estos días ha hablado en el Hijo. Jesús nos deja narraciones y anécdotas muy sencillas, comprensibles por todos, tanto por los pescadores de Galilea como por los escribas de Jerusalén. Sus discípulos nos han transmitido el testimonio de su vida a través del Evangelio. La persona de Jesús no es fruto de la fantasía de un autor. La persona de Jesús no es fruto de la fantasía de un autor, de un romancero, de un escritor, sino que es el alma de la comunidad que nace de él. Jesús vive en la comunidad, por lo que es en la liturgia donde la primera comunidad tiene continuidad con la persona de Jesús. Liturgia en el sentido de que en Jerusalén la comunidad conmemora los hechos en tiempos determinados,
y en los lugares donde ocurrieron los acontecimientos. La comunidad debe haber tenido un recuerdo especial. In tempi determinati e nei luoghi dove erano avvenuti gli avvenimenti, la comunità deve avere una memoria particolare. La Vulgata, primera traducción completa en latín de la Biblia, representa el esfuerzo más desafiante afrontado por San Jerónimo. En el año 382, bajo encargo del Papa Dámaso I, afrontó la tarea de revisar la traducción de los Evangelios. Más tarde, en el 390, pasó al Antiguo Testamento en hebreo, concluyendo la obra después de 23 años. Betlemme, proprio accanto alla più famosa grotta della Natività, c'è una piccola grotta meno conosciuta. En Belén, junto a la primera y más famosa gruta de la Natividad, hay una pequeña gruta que se llama el Sepulcro de San Jerónimo. En realidad el cuerpo del santo ya no está aquí, solo está el sepulcro. El cuerpo fue transportado por los cruzados a Roma, como un trofeo de guerra, y ya no está en el lugar donde se colocó al principio. Sin embargo, el mismo sepulcro continuó siendo un recuerdo importante para los cristianos, dada la importancia de la figura del santo, de San Jerónimo, para toda la cristiandad. El traductor de la Biblia en latín, la traducción más famosa, tal vez nunca antes hecha de la Biblia, la Vulgata, traducida directamente de los textos originales, del original hebreo, cuando era hebreo, y griego, cuando era griego. Hoy podemos leer la Biblia en nuestros ordenadores, móviles o tablets. Podemos con una simple búsqueda encontrar cualquier versículo o capítulo, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. La tecnología ha permitido también que la palabra de Dios fuera cada vez más difundida y conocida en todo el mundo. Desde el rollo de papiro hasta inscripciones en piedra, arcilla, pergamino, hasta la nanobiblia, contenida en un microchip, la Biblia más pequeña del mundo. Pueden ver el documental completo Dios habla en la web del Studium Biblicum Franciscano. El Christian Media Center tiene la misión de llevar al mundo el mensaje de Tierra Santa, la tierra del quinto evangelio. Retransmisiones, reportajes, noticias, documentales, actualidad de la Iglesia y de la vida diaria de los cristianos de Tierra Santa. Tú también puedes ayudar en esta misión de dar a conocer y difundir el mensaje de Tierra Santa. Ayúdanos. Visita nuestra página web